Pues sí que necesitaba un afeitador ya, sí. Un día más estoy aquí para veniros a hablar de los tazos Pokémon, porque como veo que los vídeos sobre tazos, y particularmente los tazos de Pokémon, nos están gustando bastante, pues voy a seguir, como dije, con esta serie de nombrar todas las colecciones de tazos que han salido hasta el momento. Si bien el próximo vídeo de tazos va a ser un poco diferente, porque no va a tratar de tazos de Pokémon, yo creo que también os va a gustar, porque también va a ser un recordatorio muy entrañable de todos los tazos de nuestra infancia. Así que si cogemos nuestro checklist y nos vamos directamente a las páginas centrales, vimos que ya habíamos hablado en el anterior vídeo, que si no lo visteis por aquí os lo dejaré, de los tazos 1 y los tazos 2, los 151 primeros Pokémon, 151 porque está incluido el tazo de Ash. Y si le damos la vuelta a nuestro checklist, vemos que los siguientes que sacaron a continuación de los tazos 2 fueron los tazos Evolution, llamados Evolution por ese efecto lente que tenían, ese efecto 3D, y después vinieron los Pokémon Master Tazos. Hacía muchos años que no veíamos tazos Evolution, de hecho los primeros que vimos fueron con la colección de Tiny Toons, los llamados Magic Tazos, esos que tenían la parte rosa por detrás, y hasta entonces no los habíamos vuelto a ver en ninguna colección, hasta que llegó Pokémon y lanzaron los tazos holográficos, que contenían pues las primeras evoluciones de los tazos. En un primer origen se lanzaron solamente 15 tazos, los cuales se vieron aumentados después por otros 15, llegando a formar un total de 30 tazos holográficos de la primera generación de Pokémon. Juntando los 30 primeros Pokémon más sus evoluciones, más o menos se llegaba a la mitad de Pokémon, unos 50-60 Pokémon se veían reflejados en estos tazos, con lo cual el resto no se veía incluido en estos tazos, pero bueno, más adelante se irían incluyendo en otras ediciones, incluso no solo en nuestro país, sino también en otros países como Inglaterra y Polonia o países escandinavos, pues lanzaron sus propias ediciones de tazos, que en unos casos eran similares a los tazos de España y en otros, como el caso de Walkers en Inglaterra, lanzaron sus propios diseños de tazos. Vamos a dar un repaso un poquito más cercano a estos tazos porque, como veréis, son bastante bonitos y en mi opinión se perdió un poco esta esencia del tazo holográfico cuando se pasó a los tazos holográficos 3, pero eso ya será cosa de otro vídeo cuando hable de los tazos de la segunda generación o tazos 3. La primera edición de tazos holográficos incluía Pokémon conmemorativos como el caso de los 3 iniciales, Pikachu, Pokémon Fantasma y algunos otros que habíamos visto en la serie. Se caracterizaba esta primera edición por presentar unos colores vivos de fondo, como es el caso del fondo psíquico de Abracadabra y Alakazam, el fondo dragón o el fondo fantasma. Son colores visualmente muy atractivos y tenían la particularidad de que eran prácticamente un Pokémon de cada tipo, a excepción de Poliwag y de Oddish. Uno de los problemas que tenían estos tazos es que con el paso del tiempo el pegamento que unía las lentes que hacían que se moviera la imagen desaparecía. Este borde más claro que veis en el tazo es debido al paso del tiempo. Con la segunda edición de tazos holográficos se incluyeron otro tipo de Pokémon un poco más raros, como el caso de Tentacruel, Ododuo y Dodrio, pero ya se incrementaron Pokémon de otros tipos, como el caso del tipo agua, el tipo fuego o el tipo planta. Con estos 15 pasaron a formar 30 Pokémon holográficos, los cuales no incluían la totalidad de Pokémon, pero sí una gran cantidad de Pokémon que habíamos visto ya en la serie. Al poco tiempo de salir los tazos holográficos sacaron otra colección casi pareja, que fueron los Master Tazos. Ya habíamos visto Master Tazos en otras colecciones de tazos anteriores, ya que era como una especie de complemento como pudiera ser el checklist o el portatazos. Los Master Tazos se caracterizaban por ser de un grosor superior, de aproximadamente unos 5 tazos, y estar hechos de plástico duros. Diseños de Master Tazos en otras colecciones puede haber muchísimos, además si añadimos las variantes y ediciones especiales, pues se aumenta considerablemente ese número de Master Tazos, pero en la colección de Pokémon inicialmente solo fueron 10, digo inicialmente porque con la colección de Pokémon Caps sacaron otros 25, 5 Pokémon diferentes en 5 colores, y en esta primera edición de Master Tazos eran 10
en 4 colores, lo cual si querías todos tenían que ser 40, pero la particularidad es que por primera vez no se veían Pokémon en estos tazos, sino que eran personajes representativos de la serie. Así podemos encontrar tazos del Profesor Oak, de Gary, del Team Rocket, de Jessie de James, porque Meowth tiene su tazo en la serie de Pokémon, y otros como Brooke, Misty o incluso Enfermera. Y como ya habéis visto, los colores disponibles podrían ser 4, que eran rojo, amarillo, azul y negro. No sé por qué estos 4 colores, porque no es conmemorativo como otros Master Tazos con ediciones de videojuegos, pero sí que eran estos. Además hay otra colección aparte que no tiene colores determinados, simplemente este fondo colorido que tienen los personajes por atrás, sin nada más, en una edición de cartón normal. O sea, es el Master Tazo convertido en tazo. En mi opinión habría estado muy bien sacar una segunda edición de Master Tazos, pero que también incluyera los líderes del gimnasio, o bien líderes de gimnasio y su respectivo Pokémon. Yo creo que le habría añadido atractivo a esta serie, y si en un momento determinado vuelven a lanzar tazos Pokémon y quieren sacar Master Tazos, yo creo que si lanzaran una edición con líderes de gimnasio, yo creo que sería francamente una buena idea. Para finalizar y como bonus os voy a enseñar algunos tazos de otras ediciones, aunque no voy a profundizar en ellos porque muchos pertenecen a tazos de la serie 3 o de la segunda generación, pero unos que tengo ya aquí, que creo que son de Polonia, no me hagáis mucho caso porque no identifico bien el idioma que hay por detrás, pues sí que son de Tazos 2, y como veréis por detrás viene también Tazos 2, lo único que el lema Hazte con todos está en otro idioma, pero por delante, como veis, son prácticamente idénticos a otros tazos que hayan sacado. Si bien esta colección estará formada por unos 50 tazos holográficos, porque vemos que Ninetales es el número 23 y Graveler es el número 45, pues se ve incrementada el número de tazos holográficos. Como digo, en otros países sacaron sus propios modelos y sus propias ediciones, pero en España nos quedamos solamente con 30 de la primera generación. En el caso de Inglaterra sacaron sus propias ediciones, y que como veis por detrás no viene la palabra Tazos 2, es simplemente Pokémon Tazos, y en ellos se incluían evoluciones ya de la segunda generación, como es el caso de Hitmontop, Pokémon legendarios que no tenían evolución, los ponían en diferentes posturas, y algunos que era el mismo tazo pero en diferente posición, con lo cual podemos encontrarnos 2 Totodile, 2 Whoppers, 2 Chicoritas, 2 Cyndaquil, haciendo un total de 35 Pokémon tazos holográficos, con 2 portatazos más pequeñitos, que en esta ocasión sí fueron para simbolizar el lanzamiento de las ediciones oro y plata, porque los portatazos son de color oro y de color plata. Y hasta aquí ha sido este vídeo del segundo repaso de todas las ediciones Pokémon que hemos visto hasta el momento. El próximo vídeo, como digo, de tazos no será de Pokémon, pero para un próximo vídeo de tazos sí que será sobre Pokémon 3, y aquí voy a meter Pokémon 3, la segunda generación, y también voy a meter los tazos holográficos. A partir de ahí ya veremos qué orden ponemos, porque como sabéis fue un batiburrillo a partir de entonces de sacar ediciones de tazos y diferentes modelos. Así que si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente, porque allí nos vamos a ver.